Buenos días, mi nombre es Lisa Murcia, en nombre de Software Shop y Sidman. Les damos la bienvenida a la presentación Identificación y Análisis de Riesgo. Los objetivos de esta presentación es apropiar técnicas que permitan identificar y rastrear eventos que pueden afectar de forma negativa o positiva los objetivos o propósitos de un proyecto, clasificar y tipificar los riesgos que se puedan materializar en el desarrollo de un proyecto, y reconocer y aplicar técnicas que permitan la priorización y valoración de riesgos desde el punto de vista cuantitativo para su adecuada gestión dentro del entorno del desarrollo de un proyecto. Para la presentación nos acompaña nuevamente Wilson Javier Castro, quien es máster profesional en Administración y Dirección de Empresas, MBA de la Escuela Europea de Dirección y Empresa, Magister en Administración de Proyectos bajo lineamientos del PMI de Estados Unidos y especialista en gestión de productividad y calidad, especialista en gerencia de proyectos y auditor interno ISO 9001-2008 y es miembro activo del PMI y cuenta con la certificación internacional como PRICE 2 e ingeniero industrial y mecánico con experiencia en procesos de metalmecánica y administración de negocios. La presentación durará aproximadamente 1 hora y al finalizar ustedes podrán dirigir cualquier pregunta que tengan a Wilson y él con gusto dará respuesta a todas las inquietudes. También nos acompaña Natalia Celi, a ella la voy a ubicar como monitora en el chat y podrán indicar cualquier pregunta en general que tengan del evento. No olviden que próximamente tendremos un entrenamiento en esta área. Natalia les estará enviando mayor información vía chat respecto a las fechas para que las personas que estén interesadas en acompañarnos puedan obtener toda la información necesaria del evento. Sin más preámbulo, damos inicio con la presentación. Saludamos entonces a Wilson. Wilson, buenos días. Ok, bueno, muy buenos días a todos. Es un gusto otra vez estar acompañándolos en este proceso formativo en búsqueda de adoptar herramientas que permitan una gestión adecuada del riesgo y más pues, dentro de un entorno de los proyectos. Entonces, pues sin más preámbulo, vamos a dar inicio a nuestra presentación que el día de hoy nos acoge, que es identificación y análisis de riesgos. Y ver esa perspectiva de análisis e identificación de riesgos, no solamente como una de las áreas de conocimiento en la que nosotros debemos enfatizar o debemos hacer algún esfuerzo gerencial para que nuestro proyecto salga bien, sino como algo que trasciende a lo largo del ciclo de vida del proyecto. Es decir, nosotros cuando empezamos nuestro proceso de identificación, de la fase preliminar del proyecto, pues ver el proyecto como que realmente el proyecto está inmerso en un entorno de riesgo, razón por la cual todo este esfuerzo que se hace en términos de la gestión del riesgo debe abordarse de manera preliminar. Entonces, ¿y por qué debe abordarse de manera preliminar? Y pues de pronto las personas que ya nos han tenido la oportunidad de acompañar, pues se han dado cuenta que yo hago énfasis en este elemento. Primero, el proyecto pues tiene unas características y esas características son tres. Primero, hay una gradualidad y esa gradualidad pues entonces implica que tú empieces a desarrollar ese proyecto de manera paulatina, es decir, que no es algo que es expedito, que se desarrolla de manera instantánea, sino que poco a poco tú vas desarrollando el proyecto. Razón por la cual tú insertas recursos y esos recursos que tú estás insertando en ese proyecto, pues son recursos que en una primera instancia se debieron haber planificado. Como se debieron haber planificado, pues claro, hay la posibilidad de que haya una brecha entre lo que se está planificando y lo que realmente se está realizando. Pero no solamente puede que haya una brecha entre lo que se ejecuta y lo que se planifica, porque esa planificación puede estar de una manera adecuada, se puede haber hecho de manera asertiva, se puede haber hecho de una manera muy consciente. Sin embargo, hay algunos eventos que no están dentro de la potestad del gerente del proyecto que hace que la eficiencia en términos de los recursos o con todo lo que yo estime en términos de medios, consumibles, materia prima, incluso horas de trabajo, pues no tengan los rendimientos que yo especifique. Lo siguiente es que el proyecto entonces, como es un esfuerzo temporal, ¿cierto? Que además de eso crea un producto o un resultado único. Ese resultado único pues también puede tener una variabilidad en términos de las características específicas que se definieron al inicio del proyecto. Claro, pues evidentemente dentro de un margen de control que permita que realmente el proyecto se entregue bajo los estándares de calidad que se exigen. Y el otro elemento sobre el cual también encajan todo lo que tiene que ver con los riesgos, pues tiene que ver con la temporalidad del proyecto.
El proyecto entonces tiene un inicio y tiene un fin, razón por la cual pues nosotros planificamos esos recursos y el desarrollo de todas esas actividades a lo largo del tiempo. Y como lo estoy desarrollando a lo largo del tiempo, puede que se cumplan o puede que no se cumplan las fases o las fechas en las que yo he indicado que se van a desarrollar las actividades. Y como lo he venido diciendo, puede que eso se desarrolle o sea potestad del gerente de proyecto por de pronto inconvenientes, ineficiencias que ha tenido, o puede que eso se lleve a cabo no porque yo, como gerente del proyecto, cometí un error en mi planificación, sino porque hubo otros eventos adversos que de alguna u otra manera afectaron las fechas en las que yo estaba indicando que se iban a desarrollar las actividades. Entonces, claro, el gerente de proyecto tiene algunos elementos de dependencia interna como de dependencia externa. Ahora lo siguiente es, nosotros qué vamos a entender por un riesgo. Un riesgo, pues por lo general nosotros hemos asociado esa palabra riesgo como a un evento adverso. Sin embargo, no necesariamente los riesgos son eventos adversos. Estos eventos pues pueden ser de alguna u otra manera eventos que sean positivos para mi proyecto. Es decir, que el riesgo se va a entender como una condición que es incierta, algo que puede ocurrir o que no puede ocurrir, ¿cierto? Pero que si llegase a ocurrir esa situación, puede tener un efecto positivo o un efecto negativo en los objetivos del proyecto. Y esos objetivos del proyecto, pues nosotros los vamos a trazar en términos de la triple restricción. Ahora bien, claro, todos esos eventos futuros que atentan, es decir, que son adversos a nuestros objetivos del proyecto son los que realmente son llamados como riesgos o amenazas, mientras que los eventos que pueden llegar a ser favorables pues se conocen como oportunidades. Sin embargo, de alguna u otra manera, pues nosotros somos más gerentes como de tipo reactivo o previsivo, razón por la cual buscamos es una gestión en términos de los riesgos y la amenaza y dejamos de lado que nosotros también podemos gestionar esas posibles oportunidades que podemos materializar. Ahora bien, razón por la cual el riesgo pues simplemente es una situación que tiene unas causas y causa unos efectos y esos efectos pues se materializan en la línea base del proyecto. Entonces, claro, ¿por qué es importante el riesgo? Porque entonces nosotros diríamos que sería bueno que desde el punto de vista estratégico u organizacional, pues el proyecto no tuviese riesgos. Y eso no sería posible, porque el riesgo en sí mismo hace parte del negocio. Y realmente todo emprendimiento y entender el proyecto como si fuese un emprendimiento, es decir, un esfuerzo que yo hago a lo largo del tiempo, consigo un resultado y ese resultado se materializa en resultados, ¿cierto? Pero económicos que generan valor a la organización. Como generan valor a la organización, pues ese valor que generan, pues no es un valor que salga de la nada, porque si fuese una inversión que es completamente segura, donde no hay eventos adversos, donde todo lo que yo ya he pensado se va a cumplir, pues realmente lo más seguro es que la rentabilidad que va a tener ese proyecto, pues no fuese tan alta como la que se espera. Claro, porque el riesgo de alguna u otra manera es una variable que está directamente relacionada a la capacidad de generar rentabilidad. Ahora bien, ¿qué estrategias nosotros podríamos tener para mitigar esa incertidumbre? ¿No? Porque hay una incertidumbre cuando nosotros desarrollamos un proyecto, ¿cierto? Y esa incertidumbre pues tiene un impacto porque a medida que ocurre las actividades o transcurre el tiempo en el que yo voy desarrollando mis actividades, pues ese nivel de incertidumbre pues va decayendo. Pero que caiga ese nivel de incertidumbre pues impacta de alguna u otra manera en el presupuesto porque son el, la incertidumbre versus el costo son variables directamente, perdón, indirectamente proporcionales. Es decir, a menor incertidumbre, pues entonces el costo que yo ya he ejecutado pues será mucho más alto. Entonces, establecer herramientas claves de planificación en torno a, evidentemente, los riesgos, la calidad, el alcance, el costo, los interesados, la satisfacción del cliente, pues de alguna u otra manera permite que nosotros mitiguemos esa incertidumbre. Es decir, que realizar procesos de planificación asertivos, pues permite que de alguna u otra manera nosotros nos anticipemos o tengamos un enfoque previsivo de las posibles situaciones que pueden afectar o pueden distorsionar la línea base de mi proyecto. ¿Qué es lo que de alguna u otra manera nosotros como gerentes de proyectos debemos preservar?
Entonces, el riesgo está inmerso en todos los niveles de actividad del proyecto, desde la etapa de preinversión hasta la etapa de explotación del proyecto. En la fase de preinversión, pues evidentemente toda la incertidumbre es mucho más alta porque nosotros estamos apenas realizando una contextualización, estamos definiendo cuál es el problema que tiene la organización o la necesidad que realmente queremos suplir y estamos refinando cuáles serían las posibles especificaciones que nosotros le entregaríamos a esa solución. Claro, eso entonces lleva a que en esa etapa de preinversión, después de haber hecho ya especificaciones, pues se firmen unos términos de referencia o se fijen unos términos de referencia y lleguemos a una negociación o se llegue a una negociación entre contratista y contratante. Claro, haber realizado toda esta fase de preinversión, nosotros ya debimos haber de alguna u otra manera tenido un enfoque basado en riesgos, porque definir unos términos de referencia deficientes en un proceso de contratación, pues evidentemente va a tener un impacto supremamente negativo para el desarrollo efectivo del proyecto, o si no es por el desarrollo efectivo del proyecto, sí en el saneamiento de las finanzas de la organización. Pero bien, ya después de haber surtido esa fase de preinversión, cuando ya se llega a la negociación, se define que el proyecto se va a ejecutar y hay un acuerdo formal mediante un contrato para desarrollar ese proyecto, pues llegamos a la fase de inversión. Y esa fase de inversión pues también tiene otros riesgos que se deben gestionar. Lo primero, pues hay unos riesgos en la medida que yo estoy validando el alcance, es decir, estoy realizando todo mi proceso de validación de requisitos y empiezo a realizar un diseño detallado de mi proyecto. Claro, yo hago un diseño detallado de mi proyecto, pero todo lo que yo estoy haciendo lo estoy haciendo de acuerdo a supuestos. Es decir, cuando ustedes ya empiezan a desarrollar el proyecto, todo el proceso de planificación que yo lo hago bajo hipótesis de trabajo. Y esas hipótesis de trabajo puede que se cumplan o puede que no se cumplan. Y el no cumplimiento de esas hipótesis es lo que de alguna u otra manera me genera a mí que se materialicen los riesgos y si son negativos, pues eso tendrá un impacto en el costo o en el cronograma que yo he definido para el proyecto. Entonces, claro, ya después de llevar toda esta fase, empiezo toda mi fase de inversión, ejecuto mi proyecto y a medida que yo voy ejecutando el proyecto, pues se pueden materializar situaciones que tal vez yo había vislumbrado, es decir, había previsto, pero no tenía la certeza de que ocurriera. Entonces, todo eso pues empieza a impactar, a generar retrasos, a generar discordias en mi equipo de trabajo, a generar sobrecostos y pues eso es lo que nosotros queremos evitar. Sin embargo, la gerencia debe ser integral y después de nosotros haber entregado ese proyecto, pues habrá de alguna u otra manera unos riesgos que nosotros debemos asumir en esa fase de explotación del producto que se genera por el proyecto. Es decir, en la fase de producción, de operación o en la evaluación post del proyecto, siguen unos riesgos que son latentes. Es decir, situaciones que yo había previsto de manera inicial, pero que no puedo de alguna u otra manera materializar hasta cuando el proyecto no esté terminado. Por ejemplo, supongamos que nuestro proyecto, pues de alguna u otra manera pues, buscábamos desarrollar una aplicación móvil. Esa aplicación móvil pues daba solución a cualquier problema que pueda tener una comunidad en específico. Y bueno, se refinó, se hizo el desarrollo de la aplicación, se cumplió con todos los requerimientos y la aplicación va a salir al mercado. Es decir, sale al mercado esta aplicación móvil ya en la fase de producción o de operación y nosotros teníamos una expectativa sobre, o bueno, la organización tenía una expectativa sobre los frutos que iba a tener ese proyecto y tal vez no se cumplan. O tal vez cuando ya va a llegar la etapa de producción, antes de que mi aplicación salga al mercado, hay un competidor que saca una aplicación que cumple con las mismas características de la que yo tenía. Entonces, cuando nosotros empezamos a desarrollar el proyecto o empezamos desde la fase en la que se concibe esta solución, en la que yo empiezo a definir cuál es la solución, yo tengo que empezar a hacer una gestión eficaz del riesgo. O simplemente empezar a identificarlos y monitorear cuáles van a ser los riesgos que van a estar latentes. En este caso, que un competidor entrara, ese era un riesgo que iba a estar latente durante todas las fases del proyecto, desde la fase de preinversión, inversión y explotación. Entonces, el otro elemento que es importante en términos de riesgos, que lo vemos acá en los recuadros rojos, es que
nosotros empezamos a desarrollar un proyecto, desarrollamos un esfuerzo de planeación del proyecto. ¿A partir de qué? A partir de dos procesos sencillitos, el acta de constitución del proyecto, que tal vez si nos estuvieron acompañando en oportunidades anteriores, pues, eh, tuvieron la oportunidad de conocer cómo se desarrollaba y demás. Hay un proceso de identificación de interesados y se establece el objetivo del proyecto. Con ese objetivo del proyecto, pues entonces yo desarrollo todas mis actividades de planificación, defino requisitos, declaro el trabajo, es decir, creo el acta, el Project Scope Statement, defino cuáles productos se van a entregar, defino los criterios de aceptación, desarrollo todos mis procesos de gestión del alcance, gestión del tiempo y por lo pronto digamos que de gestión del costo, porque me voy a enfocar en los elementos que componen la línea base y eso me permite a mí tener un plan inicial. Sin embargo, ese plan inicial no se puede considerar como línea base. La línea base realmente se establece después de una revisión consciente del plan inicial versus los riesgos que se pueden materializar frente a ese plan inicial. Entonces, recordemos entonces que un riesgo es un evento que puede afectar el proyecto, puede afectar el proyecto en términos de qué, en términos del alcance, del tiempo o del costo. Entonces, claro, nosotros empezamos con esa revisión inicial de ese plan inicial y ese plan inicial pues tiene una revisión sobre qué tan certero fueron o qué tan certeras son las estimaciones que yo realicé frente a ese plan. Es decir, el alcance se puede haber afectado por algunas situaciones, los tiempos realmente son conscientes con los niveles de rendimiento que van a tener mis recursos y evidentemente sí, el presupuesto se puede ver afectado por alguna situación adversa. Entonces, después de eso, ya nosotros lo que hemos configurado es una línea base. Ahora bien, hay unas personas que me están diciendo que no escuchan bien. ¿Me confirman, por favor, si el audio... Ok, espera, a ver, confirmo con mi monitora. Espérenme un segundito, a ver. Ok, me valían que el sonido está bien, de pronto es algún inconveniente ya en sus conexiones. ¿Listo? Entonces, vamos a continuar. Ok, listo. Yo creo que ahora sí, ya validé mi micrófono y eso, entonces esperemos que funcione. Ok, entonces ya con esto configuramos ya lo que conocemos como línea base. Y la línea base está compuesta entonces por los siguientes elementos. Por el alcance, el cronograma y los costos. ¿Qué elementos del alcance? Pues los elementos del alcance, pues los elementos básicos, la estructura de desagregación del trabajo, la matriz de trazabilidad de requisitos y evidentemente pues el acta de declaración del alcance del proyecto y del producto. En términos de la línea base del cronograma, pues tendremos entonces el diagrama de red, la lista de hitos y el diagrama de Gantt. Y en términos de los costos, pues la línea base pues está configurada por el estimado de costos más la reserva de contingencia. Y esa reserva de contingencia lo que me está diciendo es, ese plan inicial que yo realicé, ¿cierto? Puede tener unas variaciones y esas variaciones pues son naturales de cualquier proyecto. ¿Cuánto es lo que yo debo estimar que me pueden o costar esas desviaciones o cuál es el tiempo que yo debo dejar de amortiguador para que pueda cumplir con el proyecto sin afectar las expectativas que tienen mis interesados? Entonces, vamos entonces a entrar ya a la definición de los riesgos. Un riesgo realmente es un evento, pero ese evento debe ser categorizado o debe ser caracterizado. ¿A partir de qué? A partir de cuáles son las causas y cuáles son los posibles efectos que pueden generar estos eventos sobre el proyecto. Entonces, siempre que yo voy a definir un riesgo o voy a empezar a hacer la categorización de mis riesgos, lo primero es que yo hago una descripción, pero esa descripción no puede ser una descripción somera.
Ni tampoco un riesgo es algo sobre lo cual yo ya tengo certeza. Un riesgo siempre debe ser un evento que es incierto. Como es incierto, entonces yo debo definir los riesgos o debo redactar los riesgos en mi documento o socializándolos con mi equipo de proyecto de la siguiente manera. La causa, que es el hecho actual o la situación que yo ya tengo certeza, pero que puede conducir a que ese evento se pueda llegar a materializar. El riesgo en sí mismo, que es el evento o la condición que puede materializarse, y el efecto que tendrá sobre el proyecto. Es decir, un listado de riesgos no simplemente puede ser, eh, puede haber retrasos en el transporte de mis mercancías, o puede que el rendimiento de mis trabajadores no sea el óptimo, ¿sí? Sino que el riesgo debe redactarse realmente de tal manera que yo pueda vislumbrar cuál es realmente el efecto que va a tener sobre el proyecto. Razón por la cual entonces el riesgo tiene dos componentes básicos. Lo primero, la probabilidad de que ocurra esa situación y el posible impacto que va a tener sobre las líneas base. Entonces, evidentemente un riesgo puede tener muchas causas y a su vez puede tener muchos efectos, o puede ser una relación uno a uno, una causa, un evento y un efecto. Ahora, miremos lo siguiente. Entonces, el riesgo como tal que yo estoy gestionando en mi proyecto, ¿cierto? Tiene dos características que ya las había señalado, ¿cierto? Probabilidad e impacto. Sin embargo, cuando yo empiezo a hacer la gestión de los riesgos, la gestión de los riesgos en mi proyecto, yo no la debo hacer de manera individual o de manera aislada. Es decir, que más que la suma individual de cada uno de los riesgos o que cada uno de los riesgos gestionados de manera individual, lo que yo tengo que hacer es establecer estrategias de gestión para que el conjunto de todos los riesgos no afecte mi línea base. Entonces, claro, lo otro que nosotros tenemos que considerar es que no todos los interesados pues tienen el mismo nivel de participación y de aceptación de los riesgos. Hay unos que son más renuentes a que el proyecto sea riesgoso o que una situación se pueda salir de control, razón por la cual pues nosotros además de hacer una gestión de riesgos aislada, pues esa gestión de riesgos se tiene que volver sistemática con otro tipo de herramientas que tal vez ustedes pues ya han tenido la oportunidad de ver, y es realizar una buena gestión de los stakeholders o de los interesados. Es decir, que ustedes tengan la capacidad de comunicarles cómo están las situaciones adversas que se pueden materializar, cuáles son los posibles planes que pueden tener y cómo va avanzando lo que ustedes ya definieron como un riesgo. Es decir, las situaciones que pueden afectar mi proyecto. Ahora bien, entonces hay unos niveles de información, porque pues si todo estuviera claro, pues de alguna u otra manera, pues la gestión del riesgo pues no sería tan importante. Primero, pues puede haber la situación en las que hay unas probabilidades objetivas, es decir, la probabilidad de ocurrencia de un evento pues ya está determinado, y esas probabilidades de ocurrencia objetivas pues se pueden realizar mediante datos disponibles, mediante simulaciones o a partir de experimentos de tipo estadístico, es decir, que le den más fuerza a la parte cuantitativa. O la otra situación es que yo ya disponga de datos históricos que me permitan prever cuál es el posible comportamiento de la variable. Por ejemplo, cuál es el comportamiento que tiene el precio de la tonelada de carbón en el mercado internacional, si fuese un proyecto de extracción o que necesitara esa materia prima, pues de alguna u otra manera, si bien es cierto, el proyecto es único, ya cuenta con datos históricos que me permiten prever cuál es el posible comportamiento de esa variable. Pero lo otro que nosotros podemos considerar es que pueden haber probabilidades que son de tipo subjetivo, es decir, que no necesariamente corresponden a elementos estadísticos o a elementos cuantitativos fuertes, sino que más bien parten de opinión o de suposiciones o de un juicio de una persona que tiene el conocimiento para poder inferir, mire, lo que va a pasar con esta variable es tal cosa. Entonces, claro, hay dos formas de obtener esas probabilidades. Lo siguiente es que, claro, pues cada vez que yo vuelvo las probabilidades de ocurrencias subjetivas, pues entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo tengo menos certeza de lo que va a pasar con el evento, razón por la cual pues mi gestión se hace más difícil. Lo mismo va a pasar
o qué es lo que le pasa al gerente de proyecto. El gerente pues, de proyecto por lo general pues tiene una información que puede ser completa en el caso que la probabilidad y el impacto del evento se conozca, o estará sin información cuando todo lo que tiene que hacer pues corresponde a un criterio de tipo subjetivo. Entonces acá es donde hay una ruptura, ¿cierto? Lo primero es cuando es objetivo, es cuantitativo, pues es porque parte de un conocimiento técnico. De lo contrario, pues se conoce que parte es de la opinión o del juicio de un experto. Entonces, claro, esos niveles de información, ¿a qué me van a llevar? Yo estoy dentro del ciclo de vida de mi proyecto, tengo una definición, una planificación, una ejecución de mi proyecto y voy consumiendo costos, ¿cierto? Pero pues a medida que voy consumiendo costos, entonces el riesgo pues va disminuyendo. Pero ¿por qué va disminuyendo? No significa que el riesgo desaparezca o que el riesgo disminuya porque es algo positivo, sino disminuye el riesgo porque la probabilidad de ocurrencia o la incertidumbre que hay sobre ese evento pues va decayendo, como fue lo primero que vimos. Claro, a medida que yo ya empiezo mi fase de ejecución, pues ya tengo concebidas muchas cosas, ya tengo aterrizados muchos elementos y pude haber hecho el ajuste sobre mi línea base, que fue una estimación que me generaba riesgos sobre los posibles eventos que puedan ocurrir. Ahora lo siguiente, hay una percepción del riesgo, ¿cierto? Como lo habíamos señalado, pues hay personas que pueden de alguna u otra manera ser más renuentes a que un riesgo se materialice. Pero, ¿cómo hacer eso? Lo que pasa es que el riesgo de alguna u otra manera es una percepción de tipo emocional, ¿no? Hay personas que son más renuentes o son más adversas a que haya ese riesgo, como hay personas que son más arriesgadas, ¿sí? Partiendo de eso, pues entonces lo que nosotros debemos hacer es gestionar toda la información y comunicar de manera asertiva esa información que nosotros tenemos para gestionar ese tipo de personas que nosotros podamos llegar a tener dentro del equipo de proyecto o por el contrario en la junta de proyecto o algún interesado importante que nosotros tengamos que gestionar. Entonces, habrá fuentes objetivas de información, es decir, experiencia registrada en proyectos anteriores o información que yo haya tenido que recolectar para mi proyecto actual, pero habrá fuentes subjetivas de información, es decir, fuentes basadas en conocimiento, que fue lo que acabamos de mirar. Entonces, claro, esa percepción del riesgo entonces tiene dos características. Lo primero es que nosotros buscamos entonces siempre que haya un sentimiento de control sobre la situación. Es decir, que nosotros miremos, listo, esa situación puede ser riesgosa, sin embargo yo tengo la experiencia y la experticia y tengo el equipo de proyecto necesario para que esa situación pues la pueda controlar. Y la otra situación que se puede ocurrir es, sí, ese riesgo siempre es latente en cada uno de los proyectos, pero yo ya tengo la experiencia o tengo el bagaje en otros proyectos que me hacen que ese riesgo ya sea familiar para mí. Sin embargo, independientemente que un riesgo sea familiar o no sea familiar, o ya yo lo haya tenido en varios proyectos que esté ejecutando, debo de alguna u otra manera gestionarlo asertivamente. Y no porque sea muy familiar dejarlo de lado, porque pues eso de alguna u otra manera puede llevar a inconvenientes en mi proyecto. Ahora bien, partiendo de eso, en la gestión del riesgo, pues entonces tienen que tener en cuenta que tienes un enfoque de tipo proactivo. Es decir, no es reactivo, no es un plan de choque, no es un plan de respuesta a una situación, sino que es un evento que busca la previsión. Es decir, gestionar todos los eventos internos y además de eso, pues gestionar todo el entorno externo que está visto como las amenazas que tienen una probabilidad de ocurrencia, pero que pueden afectar el éxito de mi proyecto. Es decir, identificar qué es lo que puede salir mal, que ese es lo que se define como el evento del riesgo, cómo minimizar el impacto del evento o los efectos que esos eventos pueden causar en mi proyecto, pero además de eso, ¿qué puedo hacer antes de que realmente eso ocurra? Es decir, una gestión por anticipación. Y claro, pues en el caso que no sea posible que las acciones se planifiquen o se definan dentro del proyecto que permitan evitar que ese evento probabilístico, porque puede o no puede ocurrir, se materialice, entonces definir si ese evento se materializa, es decir, llega a ocurrir, qué es lo que yo puedo hacer. Y esto implica definir planes de contingencia.
Entonces, claro, no significa que tener una situación reactiva esté mal. Y vamos con el mismo ejemplo. Entonces, supongamos que nosotros en un proyecto pues tenemos un material esencial, ¿cierto? Un material importante, un insumo importante que tiene que llegar a mi proyecto. Sin embargo, pues hay el evento de riesgo que se puedan generar retrasos en la entrega por parte de mi subcontratista que haga que se retrasen muchas de las cosas. Entonces, claro, hay un enfoque reactivo y ese enfoque reactivo pues puede ser contratar un servicio de entrega rápida para que ese material llegue a tiempo y no retrase todas las obras que yo tengo en mi proyecto. O la otra situación que se puede dar y que también corresponde a un enfoque reactivo es fácil si ese proveedor no me cumple, entonces buscar otro proveedor que supla rápidamente la deficiencia que yo tengo en mis materiales. O la otra situación que se puede dar en la que ustedes deben enfocarse para hacer un enfoque proactivo es tratar de anticipar y planear bien las cosas. Primero, pues hacer una buena gestión de mis subcontrataciones o una buena gestión de mis proveedores, asegurándose que él tenga un historial de entregas que son confiables, que tenga la trazabilidad necesaria, pero además de eso, pues si es una compra específica, tal vez que tenga un proceso de importación, de legalización de esa mercancía o de esos materiales, pues entonces solicitar actualizaciones sobre el avance en los procesos de embalaje, ensamblaje, importación, trazabilidad logística. Y por último, ahí sí, identificar fuentes alternas, es decir, de alguna u otra manera, esa gestión de adquisiciones también se me vuelve un enfoque proactivo, un enfoque basado en riesgos. Ahora bien, ¿qué va a ocurrir? El riesgo realmente es algo que está latente en todo el ciclo de vida del proyecto y los riesgos pueden aparecer y desaparecer, ¿cierto? Sin embargo, hay 4 pasos básicos que nosotros vamos a tener en cuenta para esa gestión del riesgo. El primero es la fase de identificación del riesgo, el paso de identificación del riesgo, donde yo voy a analizar el proyecto e identificar cuáles son las posibles fuentes del riesgo. Producto de ese resultado de identificación del riesgo, pues yo voy a tener unos riesgos conocidos, unos riesgos preliminares, porque no necesariamente corresponden que esos son los riesgos que yo voy a gestionar únicamente. Porque a medida que el proyecto avanza, unos riesgos desaparecen, pero otros riesgos empiezan a aparecer. La siguiente o el siguiente paso pues corresponde a la evaluación del riesgo y la evaluación del riesgo es simplemente determinar cuál es la gravedad, cuál es el impacto, cuál es la probabilidad de ocurrencia de esos eventos. Y como resultado de ese paso pues yo tengo ya unos riesgos conocidos y una clasificación de mis riesgos a niveles de importancia por probabilidad de ocurrencia o por el impacto que pueden causar en mi proyecto. Después de haber definido o haber realizado una evaluación del riesgo, lo siguiente es desarrollar una respuesta a los riesgos o desarrollar un plan que permita gestionar efectivamente esos riesgos. Y recuerden, o sea, los riesgos no necesariamente tienen un enfoque reactivo, sino que mi plan de respuesta o mi plan de gestión del riesgo puede ser bajo un enfoque proactivo. Y por último, pues entonces yo tendré un control y un monitoreo de los riesgos. Claro, evidentemente, volviendo al caso de la aplicación móvil, a medida que van pasando las fases del proyecto, pues yo tengo que gestionar y monitorear cuál es el comportamiento del mercado y qué posibles competidores están latentes a sacar una aplicación móvil que responda al mismo nicho de mercado. Es decir, que los riesgos tienen que asignarse un responsable que esté en la capacidad de monitorear cómo este evento de riesgo se puede materializar. Entonces, en ese proceso ya de identificación de riesgos, pues los riesgos yo los puedo categorizar, ¿cierto? Entonces, a la luz del PMI, existen algunos procesos en gestión de riesgos, ¿cierto? Entonces vamos con los primeros 2 procesos, que son procesos dentro de la fase de planificación, que corresponden a planificar la gestión de riesgos, y el segundo proceso que corresponde a identificar los riesgos. Entonces, la planificación de la gestión de riesgos implica que nosotros definamos una política clara en el torno del proyecto, ¿no? Entonces, a la luz de los marcos de conocimiento o de el PMBOK o otro tipo de marcos de conocimiento,
se entiende que el proyecto es un proyecto grande, robusto, que demanda un esfuerzo del gerente bastante importante, razón por la cual ese gerente de proyecto tiene que definir una política, cuándo se van a monitorear los riesgos, quiénes van a tener asignación de tiempo para hacer esa gestión adecuada del riesgo, si habrá reuniones o no habrá reuniones en las que se aborde específicamente el tema de los riesgos y cómo esos riesgos pueden alimentar otros planes de gestión. Es decir, es más de política y de normatividad de cómo el gerente de proyecto y su equipo van a abordar los riesgos. Y el paso ya práctico pues corresponde a identificar los riesgos. Y esa identificación de riesgos pues lo puedo hacer mediante algo que se conoce como una estructura de desagregación de riesgos que tal vez ustedes abordaron en webcasts anteriores, donde yo simplemente hago una tipificación. Tengo un proyecto o una idea y ese proyecto o esa idea pues tiene de alguna otra manera unos eventos que se pueden materializar, unos eventos que se pueden materializar en la parte técnica, en la parte externa, es decir, de dependencia ajena al gerente de proyecto, unos riesgos en términos de la organización y unos riesgos en términos de la dirección del proyecto. Para cada proyecto pues serán específicos. Por lo general pues los técnicos se resumen en el cumplimiento de requisitos, la disponibilidad de tecnología, la complejidad o dificultad en el desarrollo de cada una de las fases, los rendimientos que se han definido en términos de la funcionalidad del producto y la calidad. Y en la parte externa, pues entonces estará todo lo que tiene que ver con normatividad, regulaciones, elementos de mercado, características de los clientes, subcontratistas o proveedores de mi proyecto y evidentemente pues condiciones climáticas. En términos de la organización, pues entonces estará dado por la disponibilidad de los recursos que yo tengo, el apalancamiento financiero que puede tener ese proyecto por parte de la organización, la priorización que se le está dando en términos de las actividades y así sucesivamente ustedes empiezan entonces a hacer un mapeo. Entonces, tomar una herramienta general es bueno, porque entonces tú llegas y tomas tu proyecto, tomas una herramienta general y dices, bueno, de esto general, en mi proyecto se presenta esta situación o no se presenta. Si se presenta, pues entonces yo empiezo a hacer una descripción más detallada de cuáles son los posibles riesgos que pueden afectar mi proyecto. Y con eso, pues entonces lo que yo voy a tener es un listado. Ya recuerden, generamos una lista de posibles riesgos mediante una técnica. Esa técnica puede ser una tormenta de ideas o una identificación de problemas, ¿cierto? Y la característica es que yo debo tomar primero los riesgos a nivel macro y luego a nivel específico, redactándolos como habíamos hablado en términos de cuál es la causa, cuál es el evento y cuál es el efecto. Y eso yo lo puedo llevar a un listado en el que yo tendré un número de referencia para su gestión documental, la descripción del problema o la descripción del evento, ¿cierto? Del evento que está acá, perdón, de la causa que me puede generar este evento de riesgo, cuáles son las causas realmente raíz, yo puedo tener muchas situaciones que me dan como tal las causas de ese evento y a su vez puedo tener muchas consecuencias que las materializo en esta columna. ¿Cuándo es que yo lo identifiqué? Es importante yo tener eso en cuenta, porque hay unos riesgos que yo pude haber identificado de manera preliminar y tal vez no lo hice, es decir, que hubo una deficiencia en el caso de que yo fuese la persona encargada de los riesgos, o puede que la deficiencia no haya sido mía, sino que esa responsabilidad frente a esos riesgos haya sido de un tercero o de un contratista y pues yo tengo la posibilidad de rastrear eso. ¿Qué tipo de riesgo es? Pues si afecta negativamente a mi proyecto será una amenaza, si lo afecta de manera positiva, pues entonces lo materializaré como una oportunidad y la categoría del riesgo corresponde a lo que nosotros teníamos en la RBS, en la filmina anterior, donde yo describía si era un riesgo a nivel técnico, operativo, si era un riesgo a nivel externo, si era un riesgo de la administración del proyecto, eso es lo que corresponde acá donde dice categoría del riesgo. Ahora bien, lo siguiente sería realizar los análisis del riesgo, es decir, listo, voy en una parte preliminar en la que realizo como tal esta
identificación de mis riesgos y lo siguiente es que yo empiezo a realizar un análisis, ¿cierto? Ese análisis pues entonces me lleva o a realizar un análisis cualitativo o a realizar un análisis cuantitativo. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia entre realizar un análisis cualitativo y un análisis cuantitativo está en dos elementos. Uno, el tiempo o la disposición que tenga la gestión del proyecto para realizar un monitoreo efectivo de esos riesgos. O la otra situación es cuáles son los recursos con los que cuenta la organización para hacer eso. Y esos recursos, no solamente estoy hablando de recursos económicos, técnicos o tecnológicos, sino también estoy dando a conocer cuáles son los recursos en términos de información. Recuerden, si nosotros tenemos una información histórica de proyectos anteriores, pues lo más seguro es que el conocimiento sea de tipo técnico y sea más certero realizar un análisis cuantitativo. Pero si la organización carece de esa información, y todo lo que yo estoy estimando pues está haciendo de manera subjetiva a partir del criterio de un experto, pues entonces la diferencia estará en que este análisis cualitativo pues me da un bosquejo de cuáles son mis posibles riesgos, pero no necesariamente responde de manera cuantitativa y específica qué va a pasar con ellos. Entonces, este es el paso 2, realizar una evaluación de los riesgos. Entonces, para eso, pues, realizo un análisis de escenarios, puedo realizar una matriz de evaluación de riesgos, puedo realizar un análisis de falla y efectos, o realizar análisis en términos cuantitativos, árboles de decisión, cálculo del valor económico esperado, aplicar el método PER y otro tipo de herramientas que vamos a ver de manera general. Acá eso es una abrebocas para que ustedes de alguna u otra manera pues tengan la posibilidad de compartir e indagar más sobre el tema. Sin embargo, pues como lo señaló Liz, este tipo de temas pues se puedan llevar de una manera más profunda y pues si ustedes lo desean, pues se contactan con la monitora pues para el futuro entrenamiento que se va a realizar, que ya es un enfoque un poco más profundo de cada una de las herramientas que vamos a ver ahorita. Entonces, esa evaluación cualitativa del riesgo de la que les había hablado, ¿cierto? Considera dos elementos. Primero, el tiempo de exposición que el proyecto tiene al riesgo, ¿cierto? Es decir, claro, entre un riesgo esté más latente, es decir, lleve más tiempo con nosotros ese riesgo ahí en el proyecto, pues es más fácil que pueda ocurrir esa situación. Mientras que si es un riesgo que está durante 1 o 3 días durante mi proyecto, pues yo puedo hacer una mejor gestión que permita que pasen esos 3 días y ese riesgo ya se cierre o salga de la perspectiva de mi proyecto. Y la otra consideración que se tiene es la reversibilidad del impacto. Es decir, la probabilidad de ocurrencia, ¿cierto? Versus qué tan nocivo puede ser el impacto que causa este evento y si nosotros dentro de mi gestión puedo revertir una escala de tipo ordinal, ¿cierto? Y esa escala de tipo ordinal, pues entonces tendrá unos valores relativos de probabilidad. Es decir, el evento puede ser muy probable, o ahora partiendo de eso, si es muy probable, probable o improbable, ¿cierto? Pues entonces lo que yo estoy haciendo es cualitativo, no tengo la información específica que me permita materializar que todo en términos de números, algo que sea un conocimiento técnico que el gerente del proyecto pues pueda de alguna u otra manera tomar. Sin embargo, siendo así esa situación, pues simplemente lo que yo puedo hacer es hacer uso de una matriz, por ejemplo, de este tipo, en el que yo tenga cuando es muy bajo, bajo, moderado, alto y muy alto, y cuál es el objetivo del proyecto afectado, en términos de costo, de cronograma, de alcance o de calidad, y hacer uso de esta herramienta que me permita realizar un análisis cualitativo, pero eso cualitativo que me permita dar una respuesta. ¿Sí? Entonces, ahora bien, esa evaluación cualitativa, ¿cierto? Donde nosotros vamos a ahora contrastar esa probabilidad de ocurrencia del evento con el impacto, pues entonces tiene dos características. Entonces tendrá
la probabilidad de ocurrencia, ¿cierto? Y el posible impacto. Y ahora nosotros lo que empezamos es a tipificarlo, o sea, construir un mapita de calor, o un mapa de calor más bien, ¿cierto? Entonces, en esa matriz yo puedo asignar cuáles son los riesgos que tiene una condición roja, es decir, que el impacto, la severidad que tiene mi proyecto, mi riesgo frente a mi proyecto es alta, o puede tener una condición moderada o una condición baja. Y cada uno de los riesgos que yo listé anteriormente, que tenían un número de referencia, ¿cierto? Pues entonces yo empiezo a trasladarlos en esta matriz. ¿Y qué va a pasar? Que de toda esa lista va a haber unos riesgos a los cuales se les tiene que prestar mayor importancia. Es decir, aquellos riesgos que se ubiquen en estos cuadrantes, pues serán los riesgos que yo tengo que gestionar de manera más asertiva y a los cuales debo hacer un esfuerzo mucho más alto. Mientras que los riesgos en verde, pues entonces serán riesgos en los cuales yo tengo que monitorearlos para evitar que esa situación que de alguna u otra manera estaba bajo control, es decir, en mi zona verde, empiece a migrar a una zona de riesgo latente y pues evidentemente que no llegue a migrar a una posibilidad de riesgos. Entonces, claro, esa matriz pues tendrá lo siguiente, o sea, podrá tener un impacto, esta es otra forma de ver la matriz, ¿cierto? Y la probabilidad de ocurrencia, frecuente, probable, ocasional, rara vez o poco probable, o como lo mostramos acá, muy bajo, bajo, moderado, alto, muy alto. Como esto es cualitativo, pues es subjetivo. Yo como gerente de proyecto la puedo poner como yo lo considere pertinente. Y también pues estará el impacto que puede ser catastrófico, crítico, moderado o insignificante. Y partiendo de eso, pues entonces, pues yo tengo una matriz, ¿cierto? Que me da una categoría. Y lo que yo hago es que sobre esa categoría yo empiezo a gestionar los riesgos que se encuentran en categoría 5 o en categoría 4. Es decir, empiezo a gestionar los riesgos que son altos y moderados. Y sobre estos riesgos que cayeron en esta zona son que yo empiezo a hacer todas mis medidas de actuación de tal manera que eso no impacte negativamente mi proyecto. Ahora bien, ese fue una abrebocas de cómo se puede hacer un análisis cualitativo, y ese análisis cualitativo, recuerden que nosotros lo hacemos cuando no tenemos una información histórica o no queremos entregar un esfuerzo tan robusto en términos de probabilidad de ocurrencia de los eventos, y estaría bien. Y bajo esa evaluación cualitativa yo puedo realizar mi plan de contingencias. Sin embargo, pues puede presentarse otra situación en la que yo desee realizar una evaluación de tipo cuantitativo. Y esa evaluación de tipo cuantitativo, pues entonces tiene una característica. Primero, que me permite a mí analizar numéricamente ya cuál es el efecto de los riesgos identificados. Recuerden que en el análisis cualitativo simplemente los estoy categorizando, estoy definiendo cuáles son los riesgos que tienen mayor severidad frente a mi proyecto. Pero en ningún momento he dicho ese riesgo, cuánto me va a costar, cuánto tengo que invertirle para gestionarlo o cuál es la posible reserva. ¿Sí? Mientras que en una evaluación cuantitativa del riesgo sí permite eso. Entonces, permite analizar numéricamente los riesgos identificados, pero además de eso, ¿cierto? Me permite a mí que ¿qué? Que yo gestione adecuadamente todos los riesgos de tal manera que unos riesgos se compensen con otros, es decir, tenga una visión mucho más global, ¿cierto? Del proyecto en términos de mis riesgos, pero que tenga una visión global no implica que yo no tenga un conocimiento específico de cada uno de mis riesgos. Por el contrario, para cada uno de los riesgos que caen en la zona de riesgo alto o riesgo severo, pues yo tendré el posible impacto que se va a presentar en términos de costo y en términos de cronograma. Y ese análisis cuantitativo de riesgos, entonces, ¿qué contiene? ¿Cierto? Se pueden hacer simulaciones, se puede hacer un análisis de sensibilidad, se puede hacer algo que se conoce como el cálculo del valor económico esperado y se puede realizar una aplicación de la teoría de decisión, es decir, árboles de decisión. Recordemos entonces que esa importancia del riesgo está dada, ¿por qué? Porque yo tengo una línea base, alcance, costo, tiempo y calidad, pero todo este triángulo, ¿cierto? Yo lo cimenté sobre ¿qué? Sobre supuestos.
Es decir, todo fueron hipótesis de trabajo sobre las cuales yo realicé la planificación. Se realiza una actualización con esa gestión adecuada del riesgo, ¿cierto? Y eso me permite de alguna u otra manera configurar mi línea base. Entonces recordamos que eso es importante. Ahora bien, estas 4 herramientas pues entonces son las que configuran un análisis cuantitativo de riesgos. ¿Cuál es la característica de este análisis cuantitativo de riesgos? Lo primero es que es el único método que es confiable, ¿sí? Es decir, parte de un supuesto probabilístico, yo puedo definir niveles de confiabilidad sobre la estimación del riesgo, ¿cierto? Para evaluar cuál es el impacto que él tiene y ese impacto, cómo está afectando cada una de las actividades y cómo está afectando la globalidad del proyecto. Este análisis cuantitativo, pues entonces me permite a mí definir la reserva de contingencia de mi proyecto en términos de costo y en términos de tiempo. ¿Cómo así? Acá lo voy a poner de una manera muy somera, ¿sí? Como para dar una abrebocas a lo que sería un análisis más profundo. Entonces, tenemos un conjunto de tareas, se identifica una ruta crítica, pero hay riesgo de que esas tareas se cumplan o no se cumplan. Entonces, realizando un análisis cuantitativo, uno puede hacer 1000, 10.000 ensayos, o sea, llevar esto a elementos probabilísticos que me permitan determinar realmente, probabilísticamente, cuál puede ser la duración de ese proyecto. ¿A partir de qué? A partir de ensayos o simulaciones. Entonces, para eso pues podemos hacer uso de Risk Simulator, que es un software de gestión efectiva del riesgo que me permite de alguna u otra manera realizar todos esos análisis de tipo cuantitativo y llevar eso a números o llevar eso a informes más consistentes, que pues va a ser de alguna u otra manera los temas que se van a abordar en el entrenamiento. Entonces, la evaluación cuantitativa del riesgo parte entonces de la estimación del valor económico esperado. Y la estimación del valor económico esperado, pues no es más, ¿cierto?, que una técnica estadística que permite calcular cuánto va a llegar a costar ese evento de riesgo si se llega a materializar. Tenemos eventos de riesgos que están dados por una referencia en mi listado de riesgos. Y lo que yo identifico es cuál es el impacto en costo. Y ese impacto pues simplemente lo multiplico por la probabilidad de ocurrencia de ese evento. Y eso me permite calcular algo que se conoce como el valor económico esperado y la suma de los valores económicos esperados de cada uno de los riesgos que están en la zona de zona 3, 4 o 5, o sea, son riesgos altos o severos, pues entonces este valor que está acá, ¿cierto? Es lo que se configura como la reserva de contingencia. Pero ya vamos a explicar ese concepto de reserva de contingencia. Te recuerden, yo tengo unos eventos de riesgo y esos eventos de riesgo los tuve que haber listado anteriormente, ¿cierto? Tengo el posible impacto en costo, ¿sí? Serán negativos los que son riesgos y este que está positivo es porque es una oportunidad y multiplico, calculo el valor económico de cada uno de los riesgos, es decir, este valor me está diciendo a mí cuánto debe disponer la organización del proyecto para la situación en la que se presente este riesgo. Entonces, claro, me permite configurar mi reserva de contingencia. ¿Y qué es la reserva de contingencia? Primero, la reserva de contingencia es un colchón, es un amortiguador que yo tengo tanto en costo como en cronograma. Es decir, ese valor económico esperado que está señalado acá, pues acá el ejemplo que tengo en la diapositiva pues corresponde al impacto que puede causarse en costo, pero también yo puedo tener el impacto que puede causarse en días. Es decir, puedo establecer un valor económico esperado en dinero o un valor económico esperado en términos de tiempo que esa actividad o ese evento de riesgo pues está afectando mi proyecto. Entonces, esta reserva de contingencia se define uno para riesgos específicos y lo segundo es que esa reserva de contingencia es potestad del gerente de proyecto. Pero ¿por qué es potestad del gerente de proyecto? Porque los riesgos son latentes como tal al proyecto. Es decir, que yo no puedo suprimir la totalidad de mis riesgos y como yo no puedo suprimir la totalidad de mis riesgos, pues será papel
mío como gerente realizar una gestión efectiva de esos riesgos, razón por la cual al gerente de proyecto se le entrega una reserva de contingencia que es el resultado o la suma de los valores económicos esperados, o sea, para este caso, $2.870, y eso configurará o será parte de la línea base. Es decir, que el gerente de proyecto podrá gestionar esos recursos de tal manera que pueda llevar el proyecto a feliz término y eso no implicará que haya una deficiencia en su gestión. La deficiencia en su gestión sería que él defina que el estimado de costos, es decir, el plan inicial que nosotros teníamos mucho más atrás, pues corresponde al presupuesto y que él no defina reservas de contingencia, porque automáticamente él sí estaría impactando frente a lo que se presupuestó del proyecto. Pero si son situaciones que se pueden prevenir y el gerente de proyecto de manera anticipada ha definido que eso puede llegar a ocurrir, pues estará haciendo una gestión eficaz. Entonces, en términos del costo, ¿qué es lo que ocurre? En términos del costo, lo que pasa es que ustedes tienen un presupuesto del proyecto, o sea, una cantidad global, pero ese presupuesto del proyecto, ¿de dónde salió? Ese presupuesto del proyecto salió de la línea base de costos más la estimación de la reserva de gestión, ¿cierto? Entonces dice, o sea que la organización dispone de todo este dinero. De este dinero entonces está una reserva de gestión, es decir, la organización guarda ese dinero y por si llega a ocurrir alguna situación adversa, es decir, externa al proyecto que impacte, pero además de eso pues tendrá su línea base de costos. Y la línea base de costos pues entonces está por la reserva de contingencia que se saca mediante el cálculo del valor económico esperado y las estimaciones de costos. Y esas estimaciones de costos, pues ustedes aplicaron cualquiera de las herramientas, calcularon esa estimación de costos por cantidades de recursos, por una estimación analógica y de alguna otra manera pues configuramos entonces una reserva más específica que permita una gestión eficaz del costo de mi proyecto. Entonces, bien, o sea, de manera preliminar, pues esos serían los elementos que nosotros podríamos llegar a considerar. Sin embargo, como lo he venido señalando, este es un abrebocas de todo lo que tiene que ver con el análisis del riesgo, porque analizar los riesgos tiene herramientas profundas. Bueno, yo les comenté cuáles podrían ser las posibles herramientas, pero pues más adelante tendremos la oportunidad de conversar y hacer ejercicios prácticos que permitan de alguna u otra manera sintetizar cada una de esas herramientas, cómo poder realizar de alguna u otra manera este tipo de simulaciones que son importantes y se hacen de una manera muy sencilla, pero además de eso, también cómo hacer uso de las distribuciones de probabilidad para asignar riesgos y evidentemente realizar un análisis de sensibilidad o algo que se conoce como un análisis de tornado sobre cuáles son las variables que en mayor medida afectan el presupuesto y el cronograma de mi proyecto. Entonces, por lo pronto, pues hasta acá esta pequeña charla, este abrebocas, como le he venido diciendo. Sin embargo, pues antes de cerrar, pues entonces vamos a una parte final, que es, y después de yo haber realizado ya todo ese análisis, ¿qué es lo que yo debo hacer? Pues lo que yo debo hacer es planear una respuesta a los riesgos, pero es que la respuesta a los riesgos no está en un decálogo o no es simplemente lo que está en los libros. Dependerá de la experticia y la capacidad que tengas tú como gerente de proyecto que permita de alguna u otra manera que esos riesgos que yo identifiqué, analicé, le gasté una gran cantidad de esfuerzo administrativo para sacarlos adelante y poder definir este riesgo me vale tanto si se llega a materializar, pues entonces yo puedo establecer estrategias. Para los riesgos que son negativos, es decir, para las amenazas, pues yo puedo aceptar el riesgo, es decir, asumir que esa situación se puede presentar y en el caso de que se llegue a presentar, pues establecer un plan de choque. Pero habrá otro tipo de estrategias, como evitarlas, mitigarlas o transferirlas. ¿Cómo así? Pues evitarlas es realizar todas las acciones antes de que se llegue a presentar ese evento de tal manera que el impacto pues sea mínimo, ¿cierto? Pero si ese impacto es mínimo, pues la idea es que si yo puedo evitarlo, realmente ese impacto sea mínimo y sea ajeno al proyecto.
Mientras que una estrategia de mitigación, pues simplemente reducir todo el impacto que sea posible y dejar que ocurra ese riesgo. Es decir, mitigo el impacto, el riesgo ocurre y yo absorbo el costo de ese riesgo. Y habrá otro tipo de estrategias que por lo general pues ahora es bastante usado, que es transferir ese riesgo. En términos del contexto de la gestión de proyectos, pues nosotros cómo transferimos los riesgos con subcontrataciones. Entonces, si yo veo que hay un paquete de trabajo o un entregable que es bastante riesgoso, lo más seguro es que yo lleve eso a una subcontratación. Es decir, que un contratista absorba todos los riesgos que yo de manera preliminar pude identificar. Sin embargo, pues esto me llevará a transformar todos esos riesgos de un paquete de trabajo en un solo riesgo. Y ese riesgo es que mi subcontratista o el tercero pues no cumple. Y pues tendré que tener todas las medidas de actuación que me permitan que pues de alguna u otra manera ajustar contractualmente todas las especificaciones de ese paquete de trabajo para que yo no vea afectada como tal mi línea base. Ahora sí, pues fue un gusto haberlos acompañado. Pregunta Sergio. Sergio, ¿tú puedes hallar el impacto? Es porque cada uno de los riesgos tú lo asocias a una actividad. Es decir, el riesgo puede estar inmerso en varias actividades o en una sola actividad. Partiendo de ello, como la actividad pues está dada por un tiempo y unos recursos que están inmersos en eso, pues la actividad como tal tiene un costo. Entonces, como tú asocias ese riesgo con una probabilidad de ocurrencia y esa probabilidad de ocurrencia y ese impacto estará dado o en la dilatación del tiempo de esa actividad o en la mayor inclusión de recursos, por eso yo puedo estimar el costo. Y con eso es que yo puedo establecer mi reserva de contingencia. O sea, si es posible hallarlo. Eh, cuando son proyectos que de alguna u otra manera yo puedo poner, pongámoslo entre comillas, que son proyectos pequeños en los que, digamos, la gestión es mucho más rápida, ¿sí? O que hay mayor nivel de respuesta al gerente de proyecto frente a la situación del proyecto, pues realizar un análisis cuantitativo, pues no es que sea prioritario. Yo puedo gestionar todos mis riesgos a partir de un análisis cualitativo. Pero lo otro que es importante es que cuando ya sea un proyecto que sea robusto, en el que yo tenga ya datos históricos y muchas actividades que gestionar y muchos riesgos latentes, pues es conveniente realizar un análisis cuantitativo. Pero realizar el análisis cuantitativo no es difícil desde que yo tenga las herramientas necesarias para hacerlo. Es decir, que tenga la información y tenga la capacidad de hacerlo, es decir, que yo pueda hacer el tratamiento de esos datos estadísticos. Por lo general, ese tipo de análisis cuantitativos se realizan es mediante software. O sea, no es conveniente que en tu organización tú desarrolles un análisis cuantitativo y no tengas software porque tendrías que realizar simulaciones de Monte Carlo, realizar análisis estadísticos y análisis de sensibilidad en Excel y eso se te pone un poco tedioso. Entonces, si tú tienes un software adecuado y tienes la información histórica, tú puedes realizar ese análisis cuantitativo para cualquier tipo de proyecto y será algo que tal vez no te tome mucho tiempo, pero que sí te entregue una información mucho más nutrida para poder establecer reservas de contingencia. Ok, creo que no hay más dudas, entonces me despido. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar acá. Les agradezco y espero que nos puedan acompañar en nuestros próximos webcasts.